Diga, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de una vez más compartir con ustedes, mis hermanos, la palabra de Dios. Y también cualquier persona que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, esperamos que también sea de mucha bendición. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21, vamos a estar viendo lo que nos dice el Señor allí. Dice así la palabra de Dios. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Te pedimos, Señor, que nos enseñes tu palabra a cada uno de nosotros. Mira a los hermanos en sus hogares, que tú hables a sus vidas. También habla a la vida de cualquier persona que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Que tú nos bendiga a todos, Padre. Te pido que me uses como un instrumento tuyo. Tú eres quien obra en los corazones, Señor. Enséñanos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este mensaje Testimonio de la majestad y gloria de Cristo. Testimonio de la majestad y gloria de Cristo. El apóstol Pedro, como bien muchos de ustedes saben, quizás otros no, fue un hombre que tuvo grandes experiencias al lado del Señor Jesucristo, en ese ministerio que desarrolló el Señor Jesucristo. Él fue uno de los discípulos, luego apóstol, que fue llamado por el Señor Jesucristo a servirle. Y él era un hombre que también Dios usó grandemente. Fue un hombre moldeado, Dios moldeó su carácter y fue un gran instrumento de Dios. Y en esta carta aquí vemos que era un hombre que amaba al pueblo de Dios. En los versículos que ya hemos compartido anteriormente con ustedes, vemos cómo el apóstol Pedro anima a estos hermanos que estaban dispersos, como nos dice el capítulo número 1, por causa del Evangelio, cómo él les anima a vivir una vida que glorifique a Dios. Le dice todas las cosas que ellos tenían como cristianos, que debían de valorar. Les anima a estar ocupados en una vida piadosa, entregada, a dar frutos. Verdaderamente vemos que Pedro amaba a la iglesia y tenía un compromiso muy grande con estos hermanos, los cuales estaban siendo perseguidos, andaban siendo maltratados, su fe
Y no solamente en el aspecto de esa dispersión que ellos sufrieron por causa del Evangelio, sino también que su fe estaba siendo atacada por falsos maestros, falsos apóstoles. Y en medio de todo esto, el apóstol Pedro lo que quiere es animar a estos hermanos para que no se dejaran engañar de esas fábulas artificiosas que él nos habla aquí, de que estuvieran cimentado en la verdad de Dios, en el testimonio verdadero que él estaba dando, que había sido testigo de Cristo. Para esto, hermano, quiero dividir esta enseñanza en 2 puntos solamente. 2 puntos breves. El primer punto se extiende con el testimonio de él y los demás apóstoles que estaban en ese momento cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos, que se extiende desde el versículo 16 al versículo 18. Para esto vamos a ir a Mateo capítulo 17 y el versículo 1 al 6. Mateo 17, versículo 1 al 6. Vamos a leer allí. Mateo 17, versículo 1 al 6. Dice el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció sus rostros como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Fue una experiencia gloriosa tanto para Pedro como para Jacobo y Juan, como vemos en el versículo 1 de este capítulo 17 de Mateo, donde el Señor Jesucristo, delante de ellos, mostró en esa transfiguración su gloria o parte de ella, y ellos pudieron ver esa majestad, y eso los dejó bien impresionados por ese testimonio. Y esto cambió la vida de esos apóstoles, cambió la vida a tal punto que dan ese testimonio más adelante como prueba de que, como bien dice el capítulo número 1 de Primera de Pedro, y este es el punto importante aquí, que estaban atacando a algunos falsos de que el Señor Jesucristo no tenía esa majestad, ni esa gloria, ni también el poder, y tampoco él iba a cumplir lo que había prometido sobre su venida. Y él responde ante todos estos argumentos. Y como ya leímos, el versículo 16 lo dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y eso es lo que acabamos ya de leer en Mateo capítulo 17, donde vimos de qué manera el Señor se les mostró allí en esa majestuosa gloria. Estos apóstoles no solamente recibieron ese testimonio, que fue algo impactante para ellos más adelante, ser de testimonio a otros creyentes, porque ellos pudieron ver cómo el Señor Jesucristo también hizo milagros. También ellos pudieron observar cómo el Señor Jesucristo fue a la cruz
pero también cómo resucitó con poder y gran gloria. Entonces eran un testimonio tan fuerte que ellos tenían, que ellos lo afirmaban. No solamente no eran como estos falsos que con fábulas engañosas, y sabemos lo que es una fábula. Una fábula es un cuento creado, imaginario, que no tiene sustento. Y lo que está haciendo Pedro es llamando a estos creyentes a que no se dejaran engañar por esos falsos maestros. Y vemos aquí que verdaderamente el apóstol Pedro estaba muy interesado y muy también deseoso de que estos hermanos no se dejaran engañar, porque era un peligro, hermano, un peligro. ¿Cómo eso se puede aplicar, hermano, a nuestra vida hoy en día? Bueno, hermano, no solamente en aquellos tiempos que la Biblia nos cuenta, nos enseña de que habían falsos, también hoy en día hay personas con objetivos malignos, motivaciones desviadas, donde quieren afectar la fe de aquellos que han creído verdaderamente en Cristo y apartarlos de la verdad. Y ese era el peligro que ellos estaban enfrentando. Pedro le está diciendo: nosotros hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, algo que no era cierto para aquellos que se inventaban historias de fenómenos y cosas. Y encontramos personas, hermanos, que siempre están fascinadas por lo que otros puedan contarle. Y muchas veces están más dispuestos a creer el error, a seguir personas que se inventen historias, porque al ser humano le fascina esas cosas. Pero muchas veces les cuesta creer la verdad y seguir la verdad. ¿Qué más dice? Habla aquí también de ese testimonio, no solamente que ellos recibieron, sino de esa voz que ellos escucharon. Como bien dice aquí el versículo, hablando del Padre. Versículo 17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo amado, en el cual yo me agrado. Él tiene toda mi aprobación. Y es en Cristo, hermano, que Dios va a salvar a aquellos que aún no le conocen. No es a través de fábulas, ni de cuentos, de caminos, que no tienen un sustento, ni un testimonio fidedigno de la verdad de Dios, de la revelación de Dios. Usted y yo tenemos que estar cimentados, hermanos, firmes en esas verdades escriturales, en ese testimonio que se mueve no solamente en el Nuevo Testamento por el testimonio de esos apóstoles y otros creyentes, sino que también la palabra nos habla del testimonio en el Antiguo Testamento de los profetas que hablaron de Cristo, que hablaron de ese Mesías que iba a venir a entregar su vida para salvar a los pecadores. Es muy fácil, hermano, dejarse seducir y engañar por falsos, y ese es el peligro que estaban enfrentando. Una vez más, el versículo 18 recalca ahí también, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En ese momento especial, trascendental, un testimonio, hermano, firme. Y fíjese que es interesante que el apóstol Pedro habla en plural, dice nosotros, porque había más personas ahí. Cuando un testimonio es fidedigno, hay más personas que lo pueden corroborar. El caso también que nos cita el apóstol Pablo allí en 2 Corintios, también nos habla de todas las personas que tuvieron, más de 500 hermanos a la vez, que vieron al Señor Jesucristo
Y eso es un testimonio también fidedigno. Algunos versículos que podemos ver en las Escrituras para ver que no solamente aquí el apóstol Pedro advierte de engañadores, de estas fábulas, cuentos de camino inventados. También en 1 Timoteo capítulo número 1, versículo 4, vamos a ver allí, 1 Timoteo capítulo número 1, versículo 4, dice, vamos a leerlo desde el versículo 3, dice allí, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, énfasis allí, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjese que también Pablo, hablándole aquí a este joven creyente, joven pastor, instruido bajo los pies del apóstol Pablo, también le advierte, ¿verdad?, de estas fábulas, de estas cosas que la gente presta atención, que no edifican. Déjeme decir, hermano, que hay personas que se dejan seducir por eso, y creyentes también, que les gusta escuchar esas cosas. Tenga cuidado porque puede ser desviado de la verdad de Dios. El capítulo 4, versículo 7, también nos habla allí el apóstol Pablo. Versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para esa vida piadosa. En otras palabras, no te dejes llevar del error de esos cuentos de camino, de personas que pueden tomar inclusive la palabra de Dios y torcer esa verdad de Dios. Lo que tenemos que ejercitarnos es en la verdad de Dios, en lo que tenemos aquí revelado. Tenemos que estudiar la palabra, hermano, tenemos que leer la Biblia, ir allí una y otra vez. Usted puede ir también a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, no lo vamos a buscar. En Tito 1, también, versículo 14, usted puede encontrar también acerca de esas fábulas. Vamos a leer Tito, me interesa que veamos porque allí Tito nos aclara algo muy importante. Dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No preste atención a esas fábulas, a esos cuentos que sencillamente tienen un asidero humano, no divino. Y sabemos que lo humano no tiene autoridad, sino lo divino. Porque lo divino no está corrompido, lo humano sí. Y un último llamado que les hace el apóstol Pedro a estos amadísimos hermanos que él escribe, era que estuvieran cimentados en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En el testimonio que él como apóstol, con autoridad apostólica tenía sobre estos hermanos, pero también en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice allí, el versículo 19, 20 y 21, y con esto terminamos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una segunda cosa, hermano, que es un testimonio sobre la verdad y la majestad del Señor Jesucristo,
de su gloria, es que Él siempre nos va a hablar por su palabra que ha sido revelada a través de la historia. Y esto aquí hablando de esa palabra profética más segura. Y esa palabra profética habla de los profetas del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y debemos de encontrarlo siempre allí, de Cristo, de su obra. Eso era lo que querían desacreditar estos falsos maestros, afectando la fe, queriendo afectar la fe de esos creyentes que necesitaban ánimo por lo que estaban viviendo. Eran probablemente presa fácil para ser engañados, y ellos necesitaban saber en quién habían creído y cómo a través de la historia Dios, a través de sus profetas, había hablado del Mesías, de quien vendría, del Salvador, de su poder, de su majestad, de su gloria, de quién Él es, de que el único que nos puede salvar es Él, y que solamente en Cristo es que está esa salvación para el ser humano. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Nosotros tenemos, fíjese que él habla de manera plural, incluyendo a otros hermanos. Tenemos también, aparte de lo que ya, del testimonio que yo he vivido y que otros han vivido, de esa gloria y esa majestad que hemos visto a Cristo, pero también la palabra profética más segura. No la revelación de un hombre que tuvo un sueño, que tuvo una idea y que se soñó y que... No, hermano, hay que tener cuidado con eso. Tenemos la palabra profética más segura. En el libro de Hebreos, capítulo número 1, también allí el escritor de este libro de Hebreos nos habla de que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, oiga bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y si lo que alguien nos dice no está cimentado en la obra de Cristo, a través de la historia, que hay un testimonio fidedigno, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y del testimonio de varias personas, nosotros no tenemos por qué creer esas falsedades. Esa palabra profética, hermano, más segura, porque es segura, es cierta. Y nosotros hacemos bien en estar atentos. Y tenemos que estar atentos a esa palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque si no estamos atentos, si no estamos enfocados, si no estamos viendo lo que dice la Biblia, podemos ser movidos por el engaño. Esa es la advertencia. No diga usted, no, a mí no me van a engañar nadie. Yo tengo tantos años en el Evangelio y yo conozco la Biblia. ¿Usted conoce la Biblia? Tenga la humildad entonces de siempre ir a la Biblia, no hacerse sabio sobre su propia opinión, ir a la verdad para contrarrestar el error, poder discernir el error para que no sea engañado. Porque muchos son engañados cuando no toman en serio y no están atentos, como dice aquí, a la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay una referencia, hermano, muy gloriosa en el libro de Salmos 119. Vaya conmigo allí. Versículo Salmo 119, versículo 105. Usted lo conoce probablemente. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que nos ayuda a ver, hermano? El error. ¿Qué es lo que nos ayuda a ver en medio de la oscuridad? La luz de la palabra de Dios. Si usted va también allí al libro de Evangelio según San Juan, capítulo 17, mire lo que dice el Señor allí también, muy importante. San Juan 17, 17.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué cosa? Verdad. Y allí es que nosotros tenemos que estar cimentados. Era el anhelo, el deseo, el propósito de el apóstol Pedro de que estos hermanos estuvieran cimentados en esa revelación, tanto dada por los profetas como el testimonio que ellos les dan, él estaba dando como un apóstol con autoridad para hablarle por lo que había experimentado, había vivido. Y eso es muy importante, hermano. Alguien que realmente anhela el bienestar de su vida espiritual, lo que le va a hablar es del testimonio de Cristo, de la verdad que ha sido revelada. Y no le va a venir haciéndole cuento. Quiero hacer una observación sobre esto, mis hermanos, porque usted y yo sabemos que hoy en día hay varios llamados predicadores que pueden usar la Biblia y usan un versículo. Y usted nota que toman el versículo y lo usan ¿para qué? Para su propio propósito. Duermen a uno con muchos cuentos ahí y no te llevan a la verdad de Dios. No confrontan tu pecado. No te dicen lo que Cristo hizo por ti. No te dicen que necesitas arrepentirte a ti, mi amigo, que aún no conoce de Cristo. Hay predicadores que lo que les interesa es mantener a la gente entretenida. Y con esto, hermano, no le llevan a la salvación. Personas que van y mantienen al ser humano, a esas personas que van y visitan, haciéndole fábulas, haciéndole cuentos. Y eso no está bien, mis hermanos. Usted y yo podemos distinguir, discernir, podemos darnos cuenta, hermano, si vamos a la palabra de Dios, que quien nos predique de aquí, no de experiencia que haya tenido. Sigue diciendo aquí en el versículo 19, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Importante. ¿Por qué el apóstol Pedro les dice a estos hermanos que entendieran primero esto, que dieran prioridad a las Escrituras? Porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sencillamente porque el entender las Escrituras, el conocer las Escrituras, el poder explicar las Escrituras, enseñar las Escrituras, no es basado en el conocimiento humano. Es revelación de Dios. ¿Qué Dios quiso decirte, hermano? ¿Qué Dios está tratando de enseñarte allí? ¿Qué es lo que Él ha dado a través de sus hombres, de sus profetas? Eso es. Yo no lo puedo interpretar a mi conveniencia. A como yo quiero. A lo que mi corazón desviado quiere, yo quiero buscar. No es en base a mis propósitos. Es basado en lo que dice la Biblia. Aunque pueda ser que eso no me guste. No, estamos aquí para predicar, para enseñar, para vivir conforme a la interpretación correcta de las Escrituras, a la explicación correcta, a la aplicación correcta de las Escrituras. No como yo quiero interpretarlo. Tengamos cuidado, mis hermanos, cuando tomamos un pasaje de las Escrituras y saquemos nuestra propia interpretación y digamos, pues yo entiendo que eso es para mí, lo que eso significa para mí es esto. No es correcto hacer eso. Lo correcto es, ¿qué Dios me quiere decir a mí ahí?
Y tenemos entonces el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Como dice el versículo 21, mire lo que dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no se trata de que un hombre se le ocurrió, y como bien se nos ha enseñado que estos hombres inspirados por Dios, de su propia voluntad, a ellos se les ocurrió y le vino una inspiración y ellos entonces escribieron. No, Dios sí tomó en cuenta sus estilos, su carácter, su forma. Dios tomó en cuenta eso, porque sabemos que la Biblia es de autoría humana también, pero de autoría divina, porque fue escrita a humanos, pero bajo el control de Dios, como dice aquí el pasaje, sino que los santos, gente que él apartó, ¿verdad? Santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué Pedro le quería decir a estos hermanos? Bueno, tengan cuidado, vayan a las Escrituras. Ella no es de interpretación privada. Ella es lo que Dios quiere decir a tu corazón, a tu vida. Ella no fue traída por voluntad del hombre. El hombre no puede tomar las Escrituras y torcerlas a su conveniencia. Y lamentablemente, hermano, no sé si a usted le ha podido pasar, pero podemos cometer el error, hermano. Mire, por nuestro corazón pecaminoso, querer tomar pasajes de las Escrituras y acomodarlos a nuestra conveniencia. Y no funciona así, hermano. Si queremos crecer como Dios quiere, si vamos a permanecer en la verdad, no nos vamos a dejar engañar. ¿Usted sabe por qué es? Porque estamos en la verdad, creyéndola tal como la ha revelado. Santos hombres de Dios hablaron lo que a ellos se les ocurrió en su mente. ¿Usted cree que fue así? Dice inspirados, y esa palabra tiene que ver con que Dios tuvo el control, la dirección, la guía. ¿No? Yo me quiero ir para aquí, no, Dios dice, para ahí que te vayas. Yo quiero ir por ahí, es por acá. Inspirados. Esa palabra significa que Dios sopló. Como Dios sopló allí que creó al hombre en Génesis, Dios sopló su palabra. Y entonces esos hombres fueron controlados, dirigidos por ¿quién? Por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día, hermano, tenemos el privilegio de tener la verdad de Dios. No se deje engañar, porque yo sé, hermano, que lamentablemente podemos dejarnos seducir por, qué sé yo, cosas bonitas que quizás me hablen de que yo soy, o que yo tengo, o que yo puedo. No, hermano. Las Escrituras lo que nos ayudan a ver es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su grandeza, su majestad. Eso no se trata de nosotros, se trata de Él y de lo que Él quiere hacer en nosotros, transformarnos a la imagen de Cristo. Que podamos nosotros, hermanos, tener ese testimonio de esa majestad y gloria de Cristo y tomar su verdad. Y cuando tengamos la oportunidad, hermano, de recibir la palabra de Dios, tengamos ese juicio, ese criterio que Pedro quería que estos hermanos tuvieran para que no fueran engañados. Fíjese que estaba siendo atacado fuertemente de que estos creyentes estaban siendo atacados para que no creyeran la verdad de la gloria, de la majestad de Cristo. Y eso atentaba, hermano, con esa relación con Cristo, con esa obra de salvación, hermano. Y Pedro no se podía quedar tranquilo. No solamente están hablando de eso, sino también de la venida de Cristo, hermano. La esperanza gloriosa de que Cristo viene, mi hermano. ¿Cómo es posible que aceptemos algunos grupos que puedan estar diciendo de que no, de que Cristo no viene, de que no iremos a la gloria? Como hay algunos grupos que dicen, no, aquí que vamos a reinar en este. No, no es aquí, no. Es en ese lugar que Dios ha preparado. Hoy puedes a preparar el lugar. Él viene por su iglesia. Y mientras tanto, hermano, tenemos que estar cimentados en su palabra.
Que Dios nos ayude, hermano, a tener este testimonio fiel, fidedigno, de esa majestuosa gloria de nuestro Señor. Que la creamos, que la vivamos, que no dejemos engañarnos, que creamos la palabra tal como el Señor la ha revelado, que la enseñemos como Dios quiere, que no la torzamos para que otros no sean engañados, que seamos fieles a la palabra de Dios. Vamos a hacer también una invitación a aquellas personas que probablemente nos escuchan y quizás han sido engañados con fábulas, con ideas, con cuentos de camino. Usted necesita, mi amigo, reconocer que usted es un pecador perdido, un pecador que ha ofendido a Dios, que ha transgredido su ley. Ciertamente Él le ama, Dios le ama, de tal manera que dice la Biblia que entregó su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el regalo que usted puede tener en Cristo Jesús, vida eterna. Pero tiene que reconocer que es un pecador perdido. Tiene que venir humillado delante de Él, confesar sus pecados. Él quiere salvarle. Pero usted necesita creer el Evangelio. Usted necesita obedecer la palabra de Dios que ha sido revelada. Usted necesita ir a la Biblia. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y viene por su iglesia. Y Él quiere que usted esté preparado, porque solamente van a ir al cielo aquellos que estén preparados. Mi hermano, que nosotros podamos también seguir predicando la palabra de Dios, interpretándola de la manera correcta, aplicándola de la manera correcta. Y para esto tenemos el Espíritu Santo. Hay muchas cosas, hermano, que de la palabra de Dios quizás un día estemos leyendo, estudiando y no entendamos. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le guíe. Usted como hijo de Dios tiene el Espíritu Santo y Él le guía a toda verdad. Él es el maestro por excelencia. Así que Dios nos bendiga y podamos estar cimentados en la verdad. Que no nos dejemos engañar, sino que estemos en la verdad firme, practicándola y viviéndola. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por una bendición, Padre, poder ver las advertencias que este hombre de Dios, el apóstol Pedro, hace a estos hermanos para evitar que fueran engañados, seducidos por el error. Líbranos a nosotros, que no creamos que podemos ser movidos también por el engaño, frente a tantas fábulas que hoy en día hay, que nos bombardean, Señor, que suavizan el Evangelio, Señor, y nos mueven a no tener ni compromiso, ni una vida de devoción, ni una vida entregada, ni una vida que confiesa sus pecados, que sigue a Cristo con compromiso. Señor, líbranos de un falso evangelio, de un evangelio que no da gloria a Cristo, que busca la gloria del hombre. Y de eso vemos mucho hoy, Señor. Líbranos de eso. Ayuda a aquellos que nos escuchan, Padre, que aún no te conocen también, a recibir a Cristo como su Salvador. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.